Vale, pues bueno, como bien ha dicho Javier, mi nombre es Antonio Garrao, soy residente de tercer año de medicina interna y tenía pendiente dar esta sesión como finalización a mi rotación por aquí, por vuestro servicio, y va a ser sobre la fiebre de origen desconocido. Vamos a empezar definiéndola, que bueno, ya fue definida en el año 61 por Peter Dor y Bason como un síndrome que incluye principalmente una temperatura corporal por encima de 38,3 grados en varias determinaciones, duración de al menos 3 semanas y un diagnóstico etiológico incierto tras una semana de ingreso hospitalario. En 1991, Durack y Street propusieron además una nueva definición. Lo que hacían era modificar esta anterior, sobre todo con el requisito de la temporalidad. Lo que se dice desde entonces es que no tiene diagnóstico tras 3 días de estudios hospitalarios o tras 3 consultas ambulatorias. Se ha clasificado clásicamente en la fiebre de origen desconocido clásica, que es la que dura más de 3 semanas sin una causa identificable después de 3 días de evaluación en el hospital o de más de 3 consultas externas. La fiebre de origen desconocido asociada con el cuidado de la salud, o la que se puede conocer también como nosocomial, la que se da en pacientes ingresados que reciben una atención en un momento agudo y sin infección en ese momento, o que se esté incubando durante el ingreso, si el diagnóstico sigue siendo dudoso después de 3 días de evaluación adecuada. La fiebre de origen desconocido en inmunodeficientes, que es la que se da en pacientes con una neutropenia u otra inmunodeficiencia, si el diagnóstico sigue siendo dudoso después de 3 días de evaluación adecuada, incluso con cultivos negativos después de 48 horas. Y por último, la última que pertenece a esta clasificación es la fiebre de origen desconocido relacionada con el VIH. Es la que tiene se da durante más de 4 semanas en pacientes ambulatorios con infección por VIH confirmada o más de 3 días en pacientes internados con una infección por VIH confirmada si el diagnóstico sigue siendo dudoso después de la evaluación adecuada. En definitiva, la definición actual más aceptada es que se dé una temperatura corporal por encima de 38,3 grados centígrados, medida por vía rectal o equivalente, que no es resultado de una enfermedad transitoria y autolimitada, de una enfermedad rápidamente mortal o de un trastorno con síntomas o signos de localización claros. Tampoco se asocia con anomalías en las pruebas comunes como las radiografías de tórax, análisis de orina, hemocultivos y demás pruebas a las que solemos tener acceso. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, se ha producido un incremento de casos desde los años 90. Todo esto ha tenido que ver con el avance y desarrollo de técnicas diagnósticas. A día de hoy, pues bueno, podemos hacer un diagnóstico más precoz de esta patología. También el aumento de la antibioterapia empírica ha hecho que aumente el número de bacterias multiresistentes y también dificulte muchas veces con la decapitación de los cultivos el diagnóstico de dichos gérmenes y se perpetúe como una fiebre de origen desconocido hasta que alcancemos el diagnóstico. El aumento de los regímenes agresivos de inmunosupresión para determinadas enfermedades hace que también podamos enfrentarnos a esta patología en este grupo de pacientes, el aumento del número de trasplantes, por tanto, pacientes inmunodeprimidos también, o de especial riesgo, el aumento de las transfusiones de hemoderivados y las estancias hospitalarias más prolongadas. Además, el aumento del transporte y la facilidad de acceso que tenemos a él hoy en día hace que se puedan importar enfermedades a las que no estamos acostumbrados en nuestro entorno y esta pueda cursar en un principio pues como una fiebre de origen desconocido. Para estudiar al paciente vamos a seguir el acrónimo PASEO, que lo que vamos a estudiar va a ser paciente, antecedentes, síndrome, etiología y organización. En cuanto al paciente, pues bueno, vamos a centrarnos en hacer una anamnesis lo más detallada posible, comenzando pues por la edad, sexo, un relato de la enfermedad actual lo más preciso y concreto que se pueda obtener, incidiendo sobre todo en la temporalidad y en la evolución que ésta está teniendo sobre el paciente y la presencia de los síntomas concomitantes que pueda tener. Muy importante hablar de la curva térmica, de la fiebre, cómo se desarrolla. Hablaremos de la intensidad de la fiebre elevada
pues bueno, una intensidad alta puede orientarnos a infecciones o alteraciones de la termorregulación. El comienzo, según sea puede, bueno, algunas enfermedades cursan de forma brusca, otras más paulatinas. Una neumonía lobar puede cursar, como bien hablamos, de forma brusca. También episodios de la fiebre tifoidea, pues cursan de forma más gradual. La finalización también puede ser brusca o progresiva, y es importante hablar pues de la evolución, cómo se desarrollan estos picos febriles. Puede ser continua, con oscilaciones diarias menor a 1 grado centígrado, remitentes, fluctuaciones mayor a 1 grado, sin que ésta llegue a normalizarse, intermitente, que es que alterna fases de fiebre y otras con temperatura normal, éctica o en agujas, que es la típica de los linfomas y de los episodios de sepsis, la recurrente, que es la que alterna periodos de fiebre continua con otra temperatura normal y ondulante, con otra temperatura normal, la ondulante, que es de tipo específico, con descenso y ascenso graduales. Esta es típica de la brucelosis y de la enfermedad de Hawking, y después terciana y cuartana, que se dan cada 3-4 días, y es típica del paludismo. En cuanto a los antecedentes del paciente, es importante centrarnos en los médicos quirúrgicos personales, especialmente actualizar el calendario vacunal, preguntar por enfermedades previas y pasadas activas, incluidos los ingresos hospitalarios que haya podido tener recientemente o en el pasado, las intervenciones quirúrgicas a las que se haya sometido, transfusiones de hemoderivados, alergias y reacciones alérgicas a medicamentos, comprobar con el paciente todos los fármacos que toma, es decir, conciliar el tratamiento. Y esto es un punto muy importante, ya que muchas veces la fiebre de origen desconocido está relacionado con la toma de fármacos, especialmente pues se puede dar con fármacos antiarrítmicos, antihistamínicos, analgésicos y bueno, otros determinados grupos, y debemos concretar con el paciente cómo está tomando la medicación, cuántos comprimidos toma, y si tenemos la sospecha de que pueda estar en relación con la toma de medicamentos la fiebre, retirar estos fármacos y esperar al menos una semana. Cuando la fiebre se produce se sigue produciendo después de una semana tras la retirada de los fármacos, es muy poco probable que esté relacionado con la toma de los mismos. En cuanto a los antecedentes médico-quirúrgicos de los familiares, debemos preguntar al menos por los de los familiares de primer grado, ya que hay algunas enfermedades genéticas que pueden cursar al inicio con picos febriles. También deberemos de preguntar pues, por las actividades sociales que desarrolla el paciente, el lugar de residencia, actividades laborales y de ocio, si tiene trato con la jardinería, vive en un entorno rural, contacto con mascotas, suele hacer senderismo, tiene, en fin, relación con el campo, ¿no? Enfermedades de los convivientes. Si existe sospecha o tenemos una sospecha fundada de que el paciente haya podido tener contacto con algún enfermo de tuberculosis, preguntárselo directamente. Y después también debemos de incidir tanto en la sospecha, bueno, preguntar por la dieta, el consumo de alcohol, consumo de tóxicos, los hábitos sexuales que pueda tener el paciente y los viajes realizados en los últimos meses. En cuanto al síndrome, pues bueno, sobre todo realizar una exploración física lo más cuidadosa, sistemática y por sistemas que podamos realizar, de arriba a abajo, pormenorizado, fijarnos en lesiones dérmicas, exploración por aparatos, tanto respiratorio, cardíaco, locomotor, neurológico. Deberíamos de hacer una exploración lo más detallada posible. Esto nos ayudará a centrar la focalidad que nos haga sospechar que pueda estar produciendo la fiebre. Tener muy en cuenta dentro de estas exploraciones signos de alarma, que el paciente sea inmunodeficiente, bueno, esto nos lo va a dar la anamnesis, que a la auscultación haya algún ruido cardíaco anómalo, un soplo o un roce, que haya presencia de dispositivos, ya sean vías venosas, marcapasos, prótesis articulares o de alguna otra índole, o que el paciente, como decía antes, haya realizado algún viaje recientemente a alguna zona con enfermedades endémicas.
En cuanto a la etiología, pues bueno, tras la valoración del paciente y la recopilación de las pistas potencialmente diagnósticas, deberemos de orientar ya el diagnóstico diferencial desde un punto de vista etiológico. Y en este cuadro, pues bueno, podemos ver cómo se distribuyen principalmente las distintas, cuando tenemos una sospecha de fiebre de origen desconocido, las distintas etiologías. La que al final va a agrupar el mayor número de pacientes va a ser la que se queda sin diagnóstico, desgraciadamente. No en todos los casos de fiebre de origen desconocido alcanzamos un diagnóstico certero o de sospecha. Estos pueden alcanzar hasta el 40% de los casos. En segundo lugar se encuentran las enfermedades multisistémicas, coleagenopatías, enfermedades autoinmunes. Estas alcanzan entre un 24 y un 33%. Las infecciosas pues van a ocupar el tercer lugar, entre un 17 y un 23%. El abanico puede ser bastante amplio, bacterianas, virales, fúngicas o por parásitos. Y después habrá un grupo que englobe el cajón desastre, que será la miscelánea, enfermedades granulomatosas, tromboembolismos, los fármacos, hepatitis alcohólicas, las tiroiditis. En definitiva, estas son las principales etiologías que podemos encontrarnos. En cuanto al estudio del paciente, pues bueno, deberemos organizarnos, como bien decía, según la sospecha etiológica que tengamos, para ver qué estudios diagnósticos vamos a plantear. Decidir si iniciar un tratamiento etiológico empírico, esto nos lo dará pues la situación clínica del paciente. Esto lo haremos en función de la situación clínica del paciente. Si el paciente se encuentra estable y podemos continuar el estudio sin iniciar un tratamiento empírico, va a ser más favorable de cara al desarrollo del estudio. Pero bueno, si la situación clínica del paciente no lo permite, nos encontramos con un paciente que está séptico o que estamos sospechando una enfermedad autoinmune que el inicio del tratamiento o más bien dicho, el retraso del tratamiento va a ir en detrimento del pronóstico del paciente, pues habrá que iniciar el tratamiento a la mayor brevedad posible según la sospecha etiológica que tengamos. Decir que no existe ningún protocolo validado de cara al estudio de la fiebre de origen desconocido, pero bueno, he encontrado un algoritmo en algunos libros que es más o menos similar y creo que nos puede ayudar a cómo desarrollar el estudio de esta patología. Por supuesto, como os comentaba, la historia clínica y la exploración física, esto va a ser fundamental. Además, decir que la rentabilidad de las pruebas diagnósticas dentro de la fiebre de origen desconocido, la prueba más rentable va a ser la biopsia, que puede alcanzar hasta un 25%, y la segunda es una anamnesis lo más completa posible. La anamnesis alcanza hasta un 23% de rentabilidad a la hora de llegar al diagnóstico de la fiebre de origen desconocido. Y ya en tercer lugar quedaría relegado a los hemocultivos seriados, que alcanza un 12 o un 13%. De ahí la importancia que incida tanto en la anamnesis, porque es algo a lo que todos tenemos acceso y muchas veces detalles que podemos pensar que son superficiales o que son tontos de cara a dejarlos planteados en la historia clínica, por lo menos dejarlos escritos, porque puede que orienten el estudio de la enfermedad. Pruebas de laboratorio a las que todos tenemos acceso, hemogramas, bioquímicas, serologías. Dentro de la microbiología, las serologías tanto de virus hepatotropos, VIH, todas las enfermedades venéreas que podamos sospechar. Si el paciente sospechamos, como decía antes, que haya tenido contacto con un enfermo de tuberculosis, hacerle un MANTUS. Si creemos que puede estar haciendo una reacción alérgica, repetirlo, o si no, pedir un IGRA, que es la cuantificación del interferón. Hemocultivos seriados, 3 sets de aerobios y anaerobios en distintos puntos de punción. Las imágenes básicas, una radiografía de tórax, esto es fundamental, junto con una ecografía de abdomen si sospechamos que el foco puede ser en esta localización anatómica. Y después, bueno, excluir la manipulación del termómetro y retirar los fármacos sospechosos. En cuanto a excluir la manipulación del termómetro que el paciente pueda estar alterando las pruebas, también se dan las fiebres facticias, que hay pacientes que la simulan, la fiebre.
Después continuaremos, pues bueno, exploración y pruebas diagnósticas específicas. Si llegamos a un diagnóstico, pues se pondrá un tratamiento en función de la etiología que alcancemos. ¿Que no tenemos diagnóstico? Pues este algoritmo lo que nos dice es que nos vayamos a explorar el fondo de ojo. Es una prueba sencilla de realizar, verdad que hay que tener aparataje y estar experimentado en la realización de la misma, pero es algo que no es invasivo y que nos puede dar mucha información de cara a alcanzar el diagnóstico. Después continuaríamos, ya que hoy en día la mayoría de guías lo que recomiendan, sobre todo al final coste efectivo es lo más asequible, es realizar el PET-TAC. Esto lo ponen aquí, pero bueno, es un poco utópico, porque para pedir un PET-TAC, no sé vosotros si tenéis acceso desde aquí, pero desde el hospital, incluso cuando lo hemos pedido desde la planta, te ponen muchas pegas y que se hayan agotado todas las vías anteriores de pruebas radiológicas. Así que bueno, esto es, como os decía, es utópico, aunque realmente está estudiado que coste-efectividad pues ahorra costes tanto de estancias hospitalarias como a la hora de llegar al diagnóstico y por supuesto de cara al pronóstico. Después, pues bueno, tendríamos las pruebas de TAC de abdomen, de tórax, ecocardiograma, broncoscopia, colonoscopia, toma de biopsia, ahí ya continuaríamos pues con todo el arsenal, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, pues como decía, si llegamos a un diagnóstico, un tratamiento específico, y si no tenemos un diagnóstico, pues en función del estado clínico del paciente, si este está estable o no, pues continuaremos con el seguimiento y una reevaluación periódica repitiendo de nuevo tanto la anamnesis como alguna de las pruebas y podríamos poner tratamiento sintomático o si nos encontramos con un paciente con un deterioro clínico severo, pues habrá que considerar realizar pruebas más invasivas según la sospecha y el inicio del tratamiento empírico. Las pruebas de primer nivel, pues bueno, una proteína C reactiva, que es algo sensible y específico de inflamación, esto tenemos acceso todos. La velocidad de sedimentación globular, más inespecífico, pero indica la magnitud de la inflamación, sobre todo cuando está por encima de 100, habla de procesos inflamatorios graves. El Mantux, que es intradermorreacción, perdón, puede haber falsos positivos, en ese caso pues lo deberíamos de repetir, como decíamos antes, buscando el efecto Bloster o solicitar un IGRA. Y pruebas microbiológicas, pues serología de citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, hepatotropos, toxoplasma, VIH, enfermedades venéreas, Coxiela, salmonela, serología de Rickettsia, Bartonella y brucelosis. Eso debería de incluir al menos la serología que extraigamos al paciente, sobre todo si nos focalizamos aquí en esta zona, pues bueno, que hay alta incidencia o por lo menos una incidencia más alta respecto a otras regiones de España, tanto de Coxiela como de algunas riquecias. Solicitar un perfil inmunológico, unos anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, esto es algo sencillo y que nos puede orientar si la fiebre está enfocada a un proceso autoinmune, la extensión de sangre periférica para detectar citopenia, descartar que haya alguna enfermedad maligna alguna hemopatía sanguínea maligna o también en casos de sospecha de parasitosis, una ecografía abdominal y la punción lumbar. Son pruebas, bueno, la punción lumbar es verdad que se debe hacer en un entorno seguro, ¿no? Y que a lo mejor desde aquí, desde atención primaria, pues habría que derivarlo al hospital para que se realizase en caso de una sospecha de origen neurológico. En cuanto a las pruebas de segundo nivel, ya aquí entraríamos en el fondo de ojo, como decía antes, una prueba que coste efectiva es bastante asequible, no es una prueba invasiva y puede darnos bastante información. El TAC de tórax y abdomen, ecocardiograma en caso de sospecha pues, de una endocarditis, de un, ay, perdón, que no me va, el caso que ocultemos soplos, pues eso, endocarditis o también una pericarditis o miopericarditis, también son enfermedades que pueden cursar con un proceso febril y las pruebas de imagen nuclear, tanto el PET-TAC como la gammagrafía por citrato de galio o con leucocitos marcados por indio 111.
La más rentable en este caso sería el PET-TAC, como os indicaba anterior, es la más sensible, alcanzando un 85% en alguna serie de casos, pero bueno, es sensible pero no específica, nos orienta, nos puede ayudar a localizar focos inflamatorios o focos con alta actividad metabólica, pero esto nos hace continuar con el estudio y lo que deberíamos de llegar es a las pruebas de tercer nivel en este caso, que ya sería la obtención de muestras histológicas, que como os decía antes es el estudio más rentable, alcanzando el 25% en algunas series de casos, y bueno, los estudios genéticos, sobre todo si se sospecha que pueda haber alguna enfermedad genética como la fiebre mediterránea familiar. Esto no, en este caso, bueno, orientado también por la anamnesis, si hay algún familiar que la tenga diagnosticada, pues convendría pedir este tipo de estudios. Y bueno, aquí también un cuadro que os quería dejar en la presentación de cara a las investigaciones que debemos realizar según las hipótesis diagnósticas que tengamos o la afectación orgánica, en función pues ya de que sea una arteritis, endocarditis, enfermedades hematológicas, pulmonar, actínica, enfermedades abdominales, adenopatías, enfermedades tiroideas. En definitiva, pues bueno, esto lo he puesto aquí un poco de cara a dejarlo con la presentación para que quede constancia de ello y que tengamos pues una guía de lo que al menos cuando sospechamos ese cuadro debemos solicitar para iniciar el estudio de ese paciente. Y bueno, el tratamiento, cuando vamos a poner un tratamiento sintomático, lo que utilizaríamos sería paracetamol a dosis antipiréticas, que pueden ser 500 miligramos cada 6-8 horas. En caso de fiebres resistentes, sobre todo las de origen tumoral, nos iríamos ya a los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, el más apropiado o el que más efectivo, más bien dicho, suele ser el naproxeno, 500-550 miligramos cada 12 horas. Y en caso de fiebres causadas por patologías reumáticas, pues nos iríamos a los corticoides. Como decía antes, el inicio del tratamiento, pues bueno, va a ser en función de la situación clínica del paciente, pero pacientes, por ejemplo, que sospechemos una arteritis de células gigantes, no debemos de retrasar el inicio del tratamiento corticoideo, ya que esto va a ir en detrimento del pronóstico y bueno, hasta si se hace la biopsia en el primer mes, no se debe ver artefactada por la toma de corticoides. Y bueno, como conclusiones, que la fiebre de origen desconocido requiere un enfoque meticuloso y colaborativo para alcanzar un diagnóstico preciso y proporcionar un tratamiento efectivo, y que el abordaje debe ser integral y multidisciplinario y es esencial para la atención y los resultados para los pacientes afectados por este complejo síndrome. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.